Momento de un par. Un par se define como dos fuerzas paralelas que tienen la misma magnitud con direcciones opuestas y están separadas por una distancia perpendicular d. Como la fuerza resultante es cero, el único efecto de un par es producir una rotación o tendencia a rotar en una dirección específica. El momento producido por un par se denomina momento de par. Vamos a ver un ejemplo. Nos piden determinar el momento de par resultante de las tres pares que actúan sobre la palanca de la figura. Como puedes observar, tenemos F1 como lo indica, F2 y F3. Bueno, para que lo aprecies mejor, F1 y F2 tienen la misma magnitud y la distancia que hay entre ellas es de 4 pies. Por lo tanto, si yo quiero calcular el momento que van a producir ambas, solamente observa una de ellas y el giro que hace. Por ejemplo, la distancia entre ellas, como puedes observar, es de 4 pies. Esa es la distancia que tomamos porque es perpendicular a esta distancia y las fuerzas son perpendiculares. Por lo tanto, el giro sería negativo porque va en sentido de las manecillas del reloj. Y si te fijas, este también hace lo mismo. Este va en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, para no confundirte, yo te sugiero ver una sola de ellas y el giro que haga una de ellas es el mismo que va a hacer la otra. Porque, observa, es como cuando tienes tu volante. Si tú vas a dar vuelta a la derecha, giras tu volante hacia la derecha y tus dos manos giran con el volante. Entonces, el giro en este caso es negativo. Veamos ahora, tenemos estas dos fuerzas. Estas otras dos, si te fijas, tienen la misma magnitud. Para que sea un sistema de fuerzas par, tienen que tener la misma magnitud. Es decir, no puedo tomar la fuerza de 450 con la fuerza de 200, porque entonces no serían par. Las que son par deben tener el sentido contrario y la misma magnitud. En este caso, la distancia que hay entre ellas, como puedes observar, es de 3 pies. Por lo tanto, si yo me observo esta, su giro sería positivo, es antihorario. Y si observo esta, también sería positivo, es antihorario. ¿Ok? Ahora tenemos una tercera fuerza, que es la de 300 libras. Acuérdate, deben tener la misma magnitud. La distancia entre ellas es de 5 pies y ambas son perpendiculares a esa distancia. Por lo tanto, observa, su giro de esta sería negativo. Y si te fijas en esta, también el giro sería negativo. Por lo tanto, si yo quiero calcular mi momento, tengo que multiplicar la fuerza 1, que tiene un giro negativo, por la distancia 1, que en este caso sería sus 4 pies, más la fuerza 2, que tiene un giro positivo, por su distancia que hay entre ellas, que es de 3 pies. Y por último, la fuerza 3, que tiene un giro negativo y su distancia entre ellas, que es de 5 pies. Cuando tomo cada una de las fuerzas y las multiplico por sus respectivas distancias, obtengo un momento resultante de menos 950 libras por pie. Ahora, algo importante, solamente tomo una fuerza, una magnitud, no ambas, solamente tomo una y la multiplico entre la distancia que hay entre ellas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Aquí nos piden determinar el momento de par que actúa sobre el tubo de la figura, el segmento AB y está dirigido a 30 grados por debajo del plano XY. Si te fijas, aquí tengo dos fuerzas que son pares. Acuérdate que tengo que visualizar dos cosas. Una, que ambas sean paralelas y que tengan la misma magnitud y algo más, y sentido contrario.
Pueden ser paralelas y tener el mismo sentido, pero no serían fuerzas pares. Deben tener sentidos contrarios para que sean fuerzas pares. Y si te fijas, está en el plano XY. Pero si yo quiero saber la distancia que hay entre ellas, tendría que calcular esta distancia, la distancia que va de A hasta B. Por lo tanto, no es de 6 pulgadas como puedes observar aquí. ¿Por qué? Porque tengo un ángulo de 30 grados y esta es la hipotenusa de este triángulo, por decirlo así. Entonces, para calcular este momento par, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a utilizar la posición de A hasta B, cruz la fuerza. Entonces, la posición, vamos a borrarla aquí para que puedas observarlo mejor. La posición, en este caso, para llegar de A hasta B, tengo que recorrer, no puedo hacer esto, las 6 pulgadas, porque les comentaba, hay una dirección y esta es la hipotenusa de este triángulo. Estas son las componentes. Por lo tanto, tengo que recorrer 6 pulgadas por coseno de 30 grados para I, que está en X, y bajo 6 pulgadas seno de 30 grados para llegar hasta B. Por lo tanto, me quedaría 5.1962 en I más 0 más 3K. Entonces, ese punto es el que voy a utilizar para hacer el producto cruz y coloco la fuerza. La fuerza solamente está actuando sobre Z. Por lo tanto, sería 0,025. Cuando resuelvo este producto cruz, me quedaría de la siguiente manera. Si yo quiero ahí, obviamente, al hacer 0 por 45 y luego menos 0 por 3, pues me va a dar todo 0. Significa que no hay un giro en I. Sin embargo, si yo quiero J, J sí tendría. Sería 5.1962 por 25. Y 0 por 3, pues obviamente me da 0. Este valor sería negativo. Recordemos que al hacer el producto cruz y con K, nos queda negativo. Por lo tanto, me quedaría de menos 5.1962 por 25. Y me daría de menos 129.90 libras por pulgada. Yo sé que aquí te dije que avanzamos en X y bajamos en B. Por lo tanto, me estarías diciendo, ok, aquí es negativo en K porque está bajando y tienes razón. Solo que en este caso pues no nos afecta porque el 3 nunca lo tocamos, se vuelve 0 al multiplicarse con 0, pero estás en lo correcto. Entonces aquí quedaría solamente de menos 129.90 libras por pulgada.